Que la paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. En este sábado, la lección 8 de la escuela sabática dará continuidad al tema anterior y se titula Las plagas: granizo, úlceras, ganado, langosta, tinieblas. El texto de memoria dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Éxodo 9:1. La lectura base se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 9 y deberás leer del verso 1 al 7 y también el verso 18. Ya se había hablado de las primeras plagas que Dios envió a Egipto para que su pueblo saliese libre. En esta ocasión hablaremos de la segunda parte de estas plagas. Me gustaría iniciar con algunos detalles que es necesario que recordemos. Primeramente, quisiera que hicieras memoria. Dios había sacado a Abraham de la tierra donde vivían sus papás para llevarlo a la tierra que le daría a sus hijos. A Abraham le nació Isaac y a él le nacieron dos, Esaú y Jacob. Pero Esaú vendió el privilegio de ser el primogénito a su hermano Jacob. Todos ellos vivían en la tierra que Dios daría a los hijos de Abraham. Pero entonces, ¿cómo es que el pueblo de Dios terminó en Egipto? ¿Te acuerdas de la historia de José y de cómo sus hermanos lo vendieron? José terminó siendo el gobernador de Egipto, pues Dios haría que en la tierra hubiese 7 años de mucha comida y después 7 años de mucha hambre. Cuando llegaron los años en que no había comida, ni Jacob, a quien Dios llamó Israel, que era padre de José, ni sus hermanos tenían qué comer. Así que el plan de Dios fue rescatarlos y enviarlos a Egipto, a la mejor tierra que había allí. Fueron bien recibidos, pues el gobernador era José. Esto es lo que le dijo Dios a Israel. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Génesis 46, versos 2 al 4. Date cuenta de que Dios le prometió a Jacob que los haría regresar. Una vez que estuvieron en Egipto y José los puso en la mejor tierra, el tiempo avanzó y sucedió lo siguiente. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron, y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Éxodo 1, versos 6 al 10. Lo que hizo este rey fue hacer esclavos a los hijos de Israel. Y la palabra de Dios dice que los trataba con mucha dureza. El pueblo de Dios construyó para los egipcios las ciudades de Pitón y Ramsés. Así que los hijos de Israel terminaron siendo esclavos en Egipto. Y cuando Dios vio que ya estaban sufriendo mucho, se acordó de la promesa que le hizo a Israel y envió a Moisés para sacarlos de ahí y devolverlos a la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. En la lección pasada se nos habla de las maravillas que Dios mandó a hacer a Moisés, para demostrarle al faraón el poder de Dios y que tenía que liberar a ese pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Primeramente, se le pidió a faraón que dejara ir al pueblo, pero él no aceptó. Quisiera que entendiéramos también que en aquella época Egipto era el país más poderoso del mundo, y por consiguiente el faraón era el gobernador con mayor poder.
Si hoy en día acudiéramos con el presidente más poderoso en el mundo y le pidiéramos que nos dejara llevar a 6,000 trabajadores con sus familias, ¿qué crees que nos diría? Por supuesto que no querría. Esos trabajadores le sirven a su país y si los deja ir, perdería mucho. Lo mismo sucedería con el pueblo de Dios. Es por esto que Dios tuvo que obligar al faraón a dejar a ir al pueblo. En la primera parte del tema de las plagas, vimos cómo Dios envió algunas a los egipcios sin que les llegara a su pueblo. Pero aún así, el faraón no dejaba ir al pueblo de Dios. Es por esto que las plagas continuaron. También ten en cuenta que una plaga es el daño que sufre una población y que perjudica en gran manera. Después que habían sufrido el agua convertida en sangre, las ranas, piojos y moscas, Dios envió nuevamente a Moisés para pedir al faraón que liberara a su pueblo. Moisés le dijo a Faraón que si no lo hacía, Dios enviaría una enfermedad muy fuerte sobre el ganado de los egipcios, tan grave que morirían todos los animales de Egipto, pero Dios no enfermaría al ganado de los hijos de Israel. Al día siguiente, murió todo el ganado de los egipcios. El faraón, cuando supo la noticia, mandó a confirmar qué había sucedido con los animales del pueblo de Dios, y efectivamente, nada del ganado había sufrido la enfermedad o había muerto. Fue así que el faraón se enojó mucho y no dejó ir al pueblo. Dios mandó a Moisés tomar ceniza de un horno, y la debía de esparcir en el aire, delante del faraón. Esto haría un polvo que causaría que de la piel saliera un sarpullido, esto es, granos que se inflamarían mucho y que de ellos brotaría pus. Y así lo hizo Moisés. Se puso delante del faraón y aventó la ceniza al aire. Entonces todos los egipcios y sus animales estaban llenos de este sarpullido. Era tan molesto que ni los magos del faraón podían estar delante de Moisés como en las ocasiones anteriores. Nuevamente, esto causó que el faraón se enojara y no liberara al pueblo de Israel. De esta manera, Dios le pidió a Moisés que fuera nuevamente con el faraón para pedirle que liberara al pueblo, pues si no lo hacía, Dios ahora lo haría sufrir en su corazón, pues ahora lastimaría al pueblo de Egipto, enseñando así su poder. Moisés entonces le dijo al faraón que Dios haría llover granizo muy grave, tanto como nunca lo había habido ni lo habría después. Le pidió que mandara a esconder a los animales y todo lo que estuviera sin cubrir, porque todo lo que estuviera en el campo moriría a causa del granizo. La palabra de Dios cuenta que hubo algunos egipcios que tuvieron temor de Dios y que se protegieron, pero también hubo muchos que no hicieron caso. Entonces Dios hizo llover el granizo, el cielo tronaba, y entonces el granizo caía mezclado con fuego, tan grande como nunca se había visto en Egipto. Este granizo provocó que todo lo que estaba en el campo muriera, ya fueran personas, animales y hasta los plantíos murieron por el frío del granizo. Pero el lugar donde estaba el pueblo de Dios, allí no cayó nada. Al ver lo que estaba sucediendo, el faraón mandó llamar a Moisés y le pidió que detuviera el granizo. Moisés le dijo que saliendo extendería las manos a Dios y él haría que dejara de tronar y se detuviera. Pero también le adelantó que sabía que el faraón ni los egipcios temerían a Jehová todavía. De los plantíos de Egipto se destruyeron el lino y la cebada, pero sobrevivieron el trigo y el centeno. Y fue que saliendo Moisés extendió sus manos a Jehová, y todo esto se detuvo. Entonces el faraón, viendo que ya no caía granizo, se enojó nuevamente y no dejó salir al pueblo de Dios. Dios pidió a Moisés que nuevamente fuera con el faraón para pedirle que dejara salir al pueblo. Y Moisés le dijo: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que yo traeré mañana langosta en tus términos.
Éxodo capítulo 10, versos 3 y 4. La langosta es un insecto como los chapulines. Tienen un tamaño como el ancho de un billete. Estos insectos se comen las plantas, pues en ciertas épocas se juntan millones de ellas y acaban con todas las plantas. Dios le dijo que esta plaga cubriría todo Egipto, tanto que no podría verse el suelo de tantas langostas que habría. Fue en este momento que los siervos de Faraón le pidieron que reflexionara, pues ya era mucho el daño que habían sufrido. Entonces el Faraón le preguntó a Moisés que quiénes se irían del pueblo de Dios, a lo que Moisés respondió que irían todos, hombres y mujeres con sus hijos, los animales y llevarían todas sus cosas. El Faraón le dijo a Moisés que no sería así, que podían irse solamente los hombres y que tenían que regresar. Así, Dios envió las langostas a la tierra de Egipto, las cuales se comieron todas las plantas que quedaban aún en el país. Viendo todo el daño que ya habían sufrido, el faraón mandó llamar nuevamente a Moisés y le pidió que quitara las langostas, pues se había dado cuenta de todo el pecado que había hecho. Entonces Moisés oró a Jehová, y todas las langostas fueron echadas al mar Rojo por un viento fuerte que envió Dios. Y el faraón, enojado, no dejó ir nuevamente al pueblo de Israel. Dios mandó a Moisés para que trajera ahora una nueva plaga, de obscuridad. No habría luz en todo Egipto, y fue así por 3 días. Todo el país estuvo oscuro durante 3 días. Nadie salió de su casa porque no podían ver nada. Y el faraón llamó otra vez a Moisés para decirle que se podía ir el pueblo, pero que debían dejar sus animales. Moisés respondió que incluso el faraón entregaría cosas para que fueran sacrificadas a Dios, y que el pueblo se iría con todo. Entonces el faraón no los dejó ir. Esta sería la penúltima plaga que sufriría el pueblo de Egipto. Aún nos falta hablar de la última, pero esta historia te será platicada la próxima semana. Quiero que no se te olvide un detalle. Aunque en este video hayas visto las pirámides que se encuentran en Giza, cerca de la ciudad de El Cairo en Egipto, estas no fueron construidas por el pueblo de Dios. Recuerda que ellos construyeron las ciudades de Pitón y Ramsés. Que Dios los bendiga y que su paz sea con ustedes.